Cifra importante que dio el DANE el día de ayer, el crecimiento de la economía en el tercer trimestre, menos 9% con relación al mismo periodo del año pasado. Hay que recordar que la cifra que tuvimos de abril a junio fue de menos 16%, es decir, hay una leve mejoría aunque la cifra sigue siendo negativa. ¿Está Colombia entrando en una recesión de la economía? Vamos a preguntarle al doctor Carlos Sepúlveda, él es decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario. Doctor Sepúlveda, gracias por atendernos. Buenos días. ¿Qué significa entrar en recesión y Colombia estaría entrando en recesión? Muy buenos días a todos. En términos generales, una recesión económica se entiende como una contracción generalizada de la actividad económica, entendida no solo como un decrecimiento del PIB, sino una contracción en un conjunto de indicadores que nos muestran que efectivamente estamos en una etapa de contracción. Indicadores como empleo, variables como el ingreso de los hogares. Y claramente los costos de las medidas de la restricción de la actividad económica que hemos tenido en el marco de esta pandemia ha traído no solo la mayor caída en el PIB en nuestra historia económica, sino una caída significativa en ingresos, en horas trabajadas, en empleo, en consumo e inversión. Entonces, más allá de una definición específica que usemos de recesión, creo que estamos ya en esa situación. Doctor Sepúlveda, pero bueno, usted nos habla de una serie de indicadores que hacen que técnicamente se puede hablar de que el país entró en recesión, pero eso ya qué significa para cada uno de los colombianos en nuestra vida diaria, ¿cómo lo vamos a sentir y cómo nos va a afectar esto? Pues primero vemos que, como dije, tenemos la peor caída en el crecimiento de la economía desde que se tiene registro. En el segundo trimestre en menos 15, en el tercer trimestre en menos 9% y en lo que va corrido del año 2020 vamos en menos 8.1%. Pero esto viene acompañado de un aumento en el desempleo y ya tenemos una tasa de desempleo a nivel nacional del 15.8%. Esto nos ubica en el primer lugar de los países dentro de la OCDE, por encima de países como España o Grecia, que estaban peor que nosotros en prepandemia. Implica un aumento en la desigualdad. Esto lleva a un costo muy importante para mujeres, jóvenes y personas con menor educación. Por darles un dato, por cada empleo perdido de los hombres se perdieron 2 empleos para las mujeres, e implica, como dije al principio, también una disminución en el ingreso de los hogares, por mayor desempleo, por menos horas trabajadas, lo cual al final también tiene un impacto directo en la pobreza. Doctor Sepúlveda, pero a pesar de la cifra negativa en el segundo trimestre y que sigue siendo negativa en el tercer trimestre, pues ha mejorado un poco. ¿Eso no vale un poco para no poder decir que estamos en esta llamada recesión? Lo que sí observamos es que en la medida en que vamos habilitando las actividades económicas, y esto se da, pues desde abril se empiezan a flexibilizar, que fue el peor mes, empiezan a flexibilizar las actividades que pueden activarse, y ya en septiembre entramos en una activación generalizada con protocolos. Entonces sí entramos en una senda de recuperación que también depende, por un lado, de la evolución de la pandemia, por otro lado, de las acciones de corto plazo que nosotros, pues los gobiernos y la sociedad en general tomen, y en tercer lugar también los diferentes acuerdos que lleguemos como sociedad para resolver problemas estructurales. Entonces, en la medida que estos 3 elementos se combinen, podemos salir más pronto que tarde de esta situación. Doctor Sepúlveda, si nos comparamos con la región, ¿cómo estamos en materia del impacto económico que ha dejado hasta ahora pues este año tan raro y año marcado por la pandemia? Pues el mayor costo que ha tenido Colombia en términos relativos a la región y, por ejemplo, a países como los de la OCDE ha sido en términos de empleo. Nosotros decrecimos, digamos que en un rango medio superior en términos de PIB. Países como España, Italia, Francia y México tuvieron caídas más pronunciadas, pero definitivamente somos los campeones en el crecimiento de desempleo.
Países como Estados Unidos en los primeros meses subieron las cifras a niveles históricos y dramáticos, pero muy rápidamente se volvieron a ajustar. Colombia, a pesar de que ya vamos mejor frente a esos datos tan difíciles que vimos en abril y mayo, aún mantenemos unos niveles de desempleo altos comparado con tanto países en América Latina como países que hoy nos comparamos como los de la OCDE. Pues muy bien, doctor Carlos Sepúlveda, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario. Gracias por acompañarnos en Red Más Noticias. Un feliz día para usted. Mil gracias a ustedes por la invitación.